En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de noviembre 9, 2017, del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas, y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello, y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy estamos celebrando en todo el mundo, en la Iglesia Romana, la dedicación de la Basílica de Letrán. Y yo quiero hablar del Evangelio este día. El tiempo es el inicio casi ya de la Pascua de los judíos. Jesús llega al templo, donde se encuentra a los socios de los fariseos, de los sumos sacerdotes y demás personas que usufructaban el templo para su conveniencia y negocio. Y hemos visto cómo Jesús hace un látigo y a latigazo lo saca. Y les dice: no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Si no mal recuerdo, en el Evangelio de Marcos dice: no conviertan, ustedes han convertido la casa de mi Padre en una cueva de ladrones. Porque realmente así era. Los que detentaban el poder concesionaban esos negocios a sus amigos, de forma tal que estos que estaban haciendo negocio, comerciando, se aprovechaban de todos los peregrinos fieles de Dios. Les robaban con el tipo de cambio, con los animales que vendían, con todas esas situaciones irregulares que hacían. Se presentan estos a reclamar: danos una señal de tu autoridad. Y el Señor les contesta algo que ellos no alcanzan a entender: destruyan el templo y lo reconstruiré en 3 días. Ellos simplemente contestan: 46 años se ha tardado en levantarse el templo. Tú lo vas a reconstruir. Y ahí lo terrible es la diferencia de visiones, porque para estos que eran mundanos, lo único que alcanzan a ver son la construcción de lo que estaba en el templo, de las piedras, de la madera. Pero Jesús hablaba de su cuerpo. Tiene algo que ver contigo y conmigo el día de hoy. Queridos hermanos, a muchos de ustedes estoy seguro que saben lo que es un sagrario, un tabernáculo. Ahí es en donde guardamos la reserva consagrada. Para mis hermanos ortodoxos, ahí es el lugar en donde se guarda lo presantificado, aquello que es el cuerpo del Señor, el Señor mismo. Se supone que deberíamos de tenerlo limpio. Y yo creo que ninguno de nosotros estaría contento viendo un tabernáculo, un altar manchado, sucio, y sin embargo nuestros propios cuerpos, que son el templo del Señor, los ensuciamos. ¿Y cómo podremos presentarnos delante del Señor con esos templos sucios y ni siquiera nos damos cuenta? Estamos igual que los fariseos, pensando en el templo, que la iglesia es el templo, es el Vaticano, es la basílica, es la catedral. No, la iglesia eres tú.
¿Y cómo estás por dentro? ¿Estás limpio? ¿O te has dejado llenar también de podredumbre, de robo, de deseos? Hoy, queridos hermanos, quisiera si pudiera darles una sola idea. La conciencia de que tu cuerpo es templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Y si no es templo de la Santísima Trinidad es porque todavía no guardamos los mandamientos como Jesús nos mandó. Pero les recuerdo el Evangelio de San Juan, en donde el Señor dice, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. De forma tal que tu persona, tu alma y tu cuerpo es el templo de Dios. Aprende a ser celoso con ese templo, que no es solamente tuyo, sino es de aquel que te ha creado. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.